La charla va a ser dividida en 3 partes. La primera parte yo voy a hablar de un trabajo que empecé a realizar al final del año pasado, en colaboración con el profesor Efim Pelinovsky y con la profesora Ekaterina Didenkulova, los dos de la Russian Academy of Sciences. Y bueno, para empezar, ¿qué es una rogue wave, no? Bueno, la rogue wave es definida de la siguiente manera. Vamos a pensar, nuestro escenario físico es el océano, ¿ya? Entonces vamos a pensar que para definir una rogue, decimos que AF es una rogue wave si su altura es bastante grande, pero ¿cuán bastante grande, no? Tenemos que mirar toda el wave field y ahí decimos que esa onda más grande es una rogue wave si su altura es más grande, el doble de tamaño de la altura significante. ¿Y cómo se define la altura significante? La altura significante es medida a partir del promedio de 1/3 de las mayores ondas. Entonces es una definición que depende del área que estamos analizando a nuestro campo de ondas. ¿Ya? ¿Y cómo aparecieron esas ondas, no? Esas ondas ellas aparecieron inicialmente como parte de un folclore marítimo. Entonces los navegantes vieron esas olas gigantes, ¿no? Y comenzaron a hablar y hicieron mucha bulla por eso y con eso empezó a atraer atención de la oceanografía, de la física y de la matemática también. Pero esas ondas solo fueron medidas, probadas, ¿no? Experimentalmente en 1995 a partir de un sensor en una plataforma, donde han podido detectar una onda con altura de casi 30 metros. ¿Y cómo aparecen? Después que apareció ese estudio experimental, bueno, la teoría empezó a desarrollarse también y los problemas físicos y matemáticos asociados con las rogue waves. En este video yo les voy a mostrar un poco de los efectos de las rogue waves puede causar en embarcaciones de grandes portes, por ejemplo. Ellas son bastante perigosas, no solamente para las embarcaciones, pero también para la población costera. Hay algunas noticias recientes de rogue waves que han causado accidentes en Estados Unidos y han matado a 3 personas, porque ellas aparecen de la nada. Es completamente diferente de los tsunamis. Los tsunamis se pueden detectar en algunos casos y bueno, se ve desde lejos lo que está pasando, mientras que la rogue wave, él aparece, su tiempo de duración es muy corto también, y él es mucho más grande que cualquier onda que está a su alrededor. Acá vamos a ver el impacto de una rogue wave en un barco, una embarcación de grande porte, y es suficientemente fuerte para destruir todo. Entonces, imagina que la persona que trabaja en ese tipo de plataforma, por ejemplo, está sujeta a peligro todo el tiempo, ¿no? Acá son algunas fotos de rogue waves que fueron capturadas en el mundo. El punto, bueno, ya se esperaba la existencia de las rogue waves, como ustedes pueden ver, las fotos son antiguas, pero no habían medido, ¿no? Entonces, sin tener la medición, no podemos decir, bueno, esa es una rogue wave. No, es simplemente una onda grande. Para saber si es una rogue wave, necesitamos medidas. Acá las fotos de algunas embarcaciones destrozadas. Y acá, después que fue detectada la primera rogue wave, otras rogue waves fueron detectadas también a partir del desarrollamiento de la ingeniería. Otros sensores fueron puestos en diferentes partes del Mar del Norte y han detectado diferentes rogue waves. Y un tipo en particular, que aparece son las Three Sisters, que son esas rogue waves en trenes. Antes también habían sido relatadas como parte de un folclore, pero un sensor también ha podido detectar. Son rogue waves que aparecen en una secuencia, como wave trains. Acá la foto con el gráfico con un zoom de esas 3 ondas más grandes que vemos arriba. Bueno, y ahí, en ese trabajo de la profesora Didenkulova, ella ha hecho un catálogo de dónde ocurren ese tipo de eventos extremos, ¿no? Y bueno, es más común en la parte del hemisferio norte
Y acá son en qué tipo de profundidad ocurre más, ¿no? Puede ocurrir desde la parte más profunda del océano, como también en la costa. Y a partir de ese mapa que fue publicado de las ocurrencias, una cosa que pensamos en trabajar en colaboración con el profesor Adolfo, también aquí del departamento, es si hay algún efecto de los cambios climáticos con la ocurrencia de esos eventos, teniendo en cuenta que esos eventos son extremos. Y bueno, ¿cómo es hecho el modelamiento de las rogue waves, ¿no? Porque, bueno, para mí la parte interesante es la parte matemática, ¿no? ¿Cómo hacemos el modelamiento de ese problema, ¿no? Entonces, en ese artículo que he publicado recientemente con el profesor Pelinovsky, hemos utilizado un modelo conocido en la literatura que es el modelo de Boussinesq. Es un modelo reducido que se puede aplicar bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son esas, no? Alfa es un parámetro y beta es otro parámetro. ¿Qué miden esos parámetros, no? Cuando tenemos un wave field, tenemos una idea de qué tipo de amplitud aparece en ese wave field. Entonces podemos tener una amplitud característica, que decimos, que es una amplitud como si fuera un promedio, ¿no? Y la profundidad típica también de la región, H0. Entonces el problema va a ser dicho débilmente no lineal si alfa es un parámetro pequeño, que es justo donde aparecen las no linealidades de la ecuación del sistema de Boussinesq. Y el beta, que mide la razón de la profundidad al cuadrado, lambda 0 es el comprimento típico de onda. Entonces, si ese parámetro es pequeño, decimos que las ondas son débilmente dispersivas. Entonces, la ecuación de Boussinesq, para tener sentido real, se debe considerar alfa y beta como parámetros pequeños. Eso es demostrado en la literatura, que la ecuación de Boussinesq es un modelo obtenido a partir de un análisis asintótico, y bajo esas condiciones, todo lo que se estudia de las ecuaciones de Boussinesq tiene sentido físico, no es simplemente una ecuación diferencial parcial. Claro que podemos trabajar con ella si queremos elegir alfa igual a 10 y beta igual a 50. Es una ecuación diferencial parcial, pero los resultados no van a tener sentido físico, ¿ya? ¿Y cómo inicializamos nuestra ecuación diferencial parcial? Es un problema de valor inicial, entonces tenemos que decir quién va a ser el wave field en tiempo cero y también la velocidad horizontal. Pero para hacer un modelamiento del océano, no es muy natural que uno diga que, bueno, en tiempo igual a 0, yo tengo exactamente esa onda para mi dato inicial. Eso no es muy realístico. Y ahí, ¿qué utilizamos para poder hacer el modelamiento de ese problema? Suponemos que nuestro dato inicial tiene una cierta aleatoriedad. ¿Y cómo introducimos la aleatoriedad? En las fases del coseno. Entonces, consideramos que nuestra onda inicial es la suma de cosenos con fases aleatorias, ¿ya? Y esas fases, bueno, se puede pedir de varias maneras. Lo que es más común en la parte de oceanografía es pedir que la fase sea dada por una distribución uniforme. Y la potencia de espectro, ¿no? Los coeficientes que aparecen en coseno obedecen una ley gaussiana. Acá se puede usar diferentes tipos de espectro. En este trabajo nosotros hemos elegido el espectro gaussiano porque es más común en la literatura, pero existen otros espectros que son más para ondas que son causadas por viento y así va, pero en este trabajo gaussiano. Y ese número de onda que aparece, K0, él es importante porque dice qué tipo de régimen estamos. Si tenemos que las ondas superficies son ondas más largas, K debería ser más pequeño, debería ser cerca de 0, por ejemplo. Y si las ondas son cortas, K0 debe ser un poco más grande. Bueno, observen que no he hablado nada sobre el U0. U0 también es un dato inicial que tenemos que llevar en cuenta para solucionar el problema. Entonces, de ese artículo los principales resultados fueron que hemos podido encontrar las rogue waves, también una familia de trenes que pusimos el nombre de Two Sisters y Three Sisters, en analogía con lo que he observado en oceanografía. Y lo que hemos observado acá es, tenemos tres gráficos ahí, uno random, unidirectional y bidirectional. Eso tiene que ver con la elección de la velocidad horizontal U. Si la velocidad horizontal U inicialmente es 0, en un curso de ecuaciones diferenciales parciales que vemos si el dato inicial de la velocidad es 0 y tenemos una onda inicial, la onda se divide en 2. También se puede elegir el dato inicial
de modo que la onda se propague hacia una dirección, que sería el caso unidireccional. Y el tercer caso, que es el caso que, bueno, tengo aleatoriedad en mi superficie libre, también voy a poner aleatoriedad en mi campo de velocidad. Y lo que hemos visto, que no es muy intuitivo, es que nuestra idea era que el caso unidireccional, como no está habiendo pérdida de energía, no está habiendo difusión de la energía, el caso direccional debería tener más energía que los otros casos, entonces la aparición de rogue waves debería ser más común en el caso unidireccional. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que aparecen más random waves, más rogue waves, cuando la velocidad horizontal también es aleatoria. Y lo que hemos visto también es que después de un tiempo relativamente grande, solo para tener una idea, tiempo 100, el espectro de la solución, o sea, la solución de la ecuación diferencial parcial en el espacio de Fourier estabiliza, ¿no? El espectro se vuelve constante. En ese otro trabajo, lo que hemos considerado fue ondas internas. Las ondas internas son un poco más complejas que las ondas de superficie, porque las ondas de superficie nosotros simplemente podemos ver. Las ondas internas no es obvio cuando están ocurriendo, necesitamos satélites para poder detectar la ocurrencia. En ese artículo el modelo que utilizamos fue la ecuación de Benjamin-Ono, que apareció en la literatura alrededor de los años 60, con Benjamin-Ono, que es la ecuación más sencilla que hay para modelar ese tipo de problemas. Tenemos dos fluidos de densidades diferentes que no se mezclan y cuando hay un movimiento genera una onda de interfaz. La profundidad es asumida infinita. En el sentido físico es que la profundidad es mucho más grande que el layer de arriba, ¿no? Y asumimos también que la fluctuación de la interfaz no afecta la superficie libre. Que es razonable pensar si estamos en un lugar, por ejemplo, que la profundidad es de 10 kilómetros y una onda está ocurriendo a 500 metros bajo de la superficie, esa parte de arriba no va a sentir la superficie. ¿Cómo aparece en la onda de interfase, ¿no? La onda de interfase, en ese video que vamos a ver, tenemos dos fluidos que no se mezclan y eso sería una onda de interfase. Existen diversos estudios que comparan las ondas de interfase en tanques con la ecuación de Benjamin-Ono y los resultados son absurdamente buenos. Entonces, es un modelo matemático sencillo, pero que nos da bastante física. En ese otro modelo que vamos a ver, la generación de ondas de interfaces debido a una batimetría, ¿tá? La batimetría, nosotros vamos a volver a hablar de ella y también de la ecuación de Benjamin-Ono. La batimetría en esa ecuación matemáticamente funciona como si hubiese una fuerza externa al lado derecho. Y aquí vemos la generación de ondas con batimetría. Claro que el experimento representa algo muchísimo más complejo, por ejemplo, la formación de burbujas, ¿no? Y no podemos modelar una burbuja como gráfico de función. Entonces tiene que ser un modelo más complejo para poder describir ese tipo de cosas y nosotros vamos a volver a hablar de formación de burbujas más adelante, con un modelo más complejo. Aquí una foto de una onda interna capturada en satélite. Las ondas internas que pueden tener alturas de hasta 160 metros. Diferentemente de una onda de superficie que puede tener hasta 30 metros, como es el caso de las rogue waves, las ondas internas pueden llegar a 160 metros. Entonces pueden causar bastante daño para submarinos, por ejemplo. Submarinos pueden hundirse debido al impacto con una onda de 160 metros. Aquí también una onda que fue capturada por satélite a una profundidad de hasta 200 metros de altura. Si tomamos en cuenta que el océano hay partes que hay profundidades de hasta 10 kilómetros y estamos todavía hablando de la detección de ondas de 200 metros, estamos bastante lejos de saber qué pasa más abajo, ¿no? Bueno, en ese artículo básicamente lo que hemos visto es que ese parámetro Ursel, el número de Ursel que aparece en la ecuación, él básicamente mide la razón entre la no linealidad del problema y la dispersión.
Y lo que hemos podido ver es que ondas de grande amplitud tienden a aparecer más cuando el parámetro de Ussel es grande. Y también hay una expansión del espectro, que es un fenómeno conocido como downshift, que la energía es pasada de los modos más altos para los modos más pequeños cuando la no linealidad es más fuerte. Cuando la no linealidad es más pequeña, no hay la expansión del espectro, cerca de los números de baja frecuencia. También para las ondas internas hemos podido detectar la formación de las rogue waves. Y lo que es interesante es que para la parte experimental todavía no hay un estudio diciendo la existencia de rogue waves en ondas internas. Es algo que está en abierto. Aquí son algunas referencias sobre el tema que fueron publicadas en el último año con el profesor Pelinovsky y con la profesora Didenkulova. Se puede estudiar las rogue waves también debido a la formación de solitones. Eso hemos hecho en otros trabajos en colaboración. Que la parte física asociada es que cuando tenemos solitones está asociado con gases y también hay la formación de rogue waves en gases. Entonces es un tópico que yo empecé a trabajar recientemente, como les había dicho. En el segundo tema que quería hablar con ustedes es sobre los solitones y la interacción de ellos, ¿no? Entonces, un trabajo en colaboración también con el profesor Efim Pelinovsky, con Roberto, que es como mi hermano académico, también su orientador fue Paul Milevsky y André Narvin, Ekaterina, y Rosa es una colega que está ahora en la Universidad de Bergen, en Noruega. Entonces, ¿qué son solitones, no? Solitones son esas ondas que se propagan con velocidad constante, son ondas no lineales y su forma no cambia a lo largo del tiempo. Vemos la misma estructura viajando con una velocidad constante. Aquí en esa foto es una onda capturada en Hawái. Aquí en esa foto tenemos la interacción de diferentes solitones en el mar. Y en ese video vamos a ver cómo se forma un solitón en un tanque, ¿no? Y vamos a ver cuando coliden, qué pasa, ¿no? Los solitones van a colidir viajando en direcciones opuestas, pero también puede haber un tipo de colisión que es overtaking, que es cuando el solitón que está hacia atrás viaja con velocidad más fuerte y lo atropella, ¿no? La idea de estudiar esa estructura, ¿no? Hasta el trabajo de Zabusky y Kruskal en 1965, la palabra solitón no existía. Ellos estaban estudiando la ecuación de Korteweg-de Vries numéricamente. En aquel tiempo tenían la idea de onda solitaria, que es una onda con las mismas características del solitón, pero cuando colidimos dos ondas solitarias, no necesariamente ellas tienen que volver a la forma inicial. En ese trabajo, Zabusky y Kruskal consideraron la ecuación de Korteweg-de Vries, la ecuación de KV, han averiguado que dos ondas se colirían y cuando se separaban, las amplitudes eran la misma, la estructura era la misma. Y esas ondas ellos dieron nombre de solitones. En su estudio ellos consideraron el tipo de colisión overtaking. Las dos ondas viajan hacia la misma dirección, no en dirección opuesta. Y bueno, en 1968, poco tiempo después, acá veo la parte física del problema, cuando estaba estudiando en la parte de física de plasmas, y Lax, como matemático, se preguntó, ¿será que lo que han hecho Zabusky y Kruskal se puede justificar rigurosamente matemáticamente? Y él clasificó la colisión de los solitones de acuerdo con el ratio de dos amplitudes iniciales de ellos. Y bueno, en 2006, Craig y colaboradores han estudiado para otras ecuaciones y una pregunta que se quedó en la literatura es si ese tipo de clasificación que vamos a ver a seguir, dada por Lax, vale para todas las otras, vale para otras ecuaciones integrables o también no integrables. Una cosa que me llamó la atención cuando estaba leyendo ese artículo de Lax por la primera vez
fueron sus palabras, ¿no? Él escribió en su artículo que no hizo las cuentas con todos los detalles, ¿no? Y que las fórmulas eran muchísimo complicadas, ¿no? Y bueno, acá todavía estaba trabajando con la ecuación de Korteweg-de Vries, que es la ecuación literalmente más sencilla que se puede trabajar. Y para cualquier otra ecuación no está nada hecho en la literatura, porque, bueno, si Lax dijo que era súper difícil, es porque era difícil, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue estudiar el problema cuando tenemos un término forzante. Con el término forzante, por ejemplo, que se puede pensar como una batimetría, ya no existe teoría. Todo lo que está hecho en la literatura es numérico. Y esa figura en particular, ella me llama muchísimo la atención, porque cuando nosotros pensamos que dos ondas van a colidir, ¿qué pensamos? Que en algún momento de la colisión las amplitudes se van a sumar o que se van a juntar. Es lo que pasa con la teoría lineal, pero no es lo que pasa con los solitones. Los solitones cuando se aproximan se pueden repelir también, dependiendo de la razón de las amplitudes. Entonces acá lo que vemos son las trayectorias de las crestas de esos solitones y hay simplemente un phase shift, ¿no? Esa trayectoria debería seguir, pero ese phase shift salta hacia acá. Es como una traslación de la trayectoria de las crestas. Pero hay regímenes que las crestas se juntan también. Entonces, como había dicho, Lax clasificó el tipo de colisión de acuerdo con la variación de los máximos locales. Entonces, acá siempre tenemos dos máximos locales bien definidos. Mientras que en ese caso, que es el caso más intuitivo, la cantidad de máximos locales cambia con la regla 2-1-2. Tenemos inicialmente dos solitones que están separados, se juntan y se separan de nuevo. Pero hay un caso más complejo todavía. Ese no es nada intuitivo. Los solitones cambian de acuerdo a la regla 2-1-2-1-2. O sea, ellos están separados, se juntan, se separan de nuevo, se juntan y se separan de nuevo. Es lo que muestra ese gráfico con más detalles. Y una serie de snapshots para ver ese cambio de máximos locales, ¿no? Inicialmente tenemos los dos solitones bien separados, se juntan, se separan de nuevo. Entonces, ¿qué hemos podido averiguar en ese artículo? Es que la clasificación geométrica dada por Lax para la ecuación de Korteweg-de Vries también funciona para la ecuación forzada, pero no era posible hacer una clasificación basada en el trayo de las amplitudes iniciales. Eso no se puede. Hemos puesto un contraejemplo en el artículo que no era posible. Y bueno, para otras ecuaciones hemos tratado de contestar esa misma pregunta. La ecuación de Witten, que es una ecuación que está bastante de moda, principalmente por la parte del análisis, porque vamos a ver adelante, tiene ese operador no local, que es definido a través de una transformada de Fourier. Entonces los analistas están trabajando bastante para probar teoremas para la ecuación de Witten, como por ejemplo ondas que son infinitivamente cortas. Entonces hemos estudiado las colisiones de ondas solitarias para esa ecuación y para una familia de otras ecuaciones de Witten. Y recientemente un estudiante de Brasil, Marcel Tadeu, ha deducido una ecuación nueva de Witten en su tesis de maestría. Y hemos estudiado el mismo problema. El artículo está siendo escrito por él todavía. Esas son algunas referencias de los últimos 3 años con el término de las colisiones de los artículos de mía y con los colaboradores. Y bueno, siguiendo en la línea de los solitones, yo les había comentado que se puede poner una fuerza externa en el problema, ¿no? Y lo que hemos tratado de hacer en esos trabajos fue considerar el efecto de una fuerza externa. Entonces, ¿cómo funciona eso en la práctica, ¿no? Entonces, yo voy a explicar lo que he hecho en ese artículo y la idea se puede extender para varias ecuaciones. Entonces, Pelinovsky y yo consideramos la ecuación modifier KdV, que es la ecuación que tiene una no linealidad más fuerte, una no linealidad cúbica, con una fuerza externa que está multiplicada por un parámetro epsilon. Ese parámetro epsilon, la idea es que sea muy pequeño. Ese término delta
T se puede hacer un cambio de variables y pensar que la fuerza externa se mueve. ¿Ya? Y bueno, ¿qué era conocido en la literatura? ¿No? Si no tenemos la fuerza externa y delta es 0, tenemos un solitón para esa ecuación, que es una secante hiperbólica. Y el solitón en el sentido que hemos hablado antes, ¿no? La onda viaja con velocidad constante y no cambia de forma. Entonces nuestra idea fue, ¿qué pasa con la ecuación si tenemos esa fuerza externa que puede ser una batimetría o puede ser una distribución de presión que se mueve a lo largo de la superficie? Entonces, intuitivamente, lo que podemos pensar es, bueno, si el forzante es pequeño, no debe cambiar mucho lo que pasa con el solitón, ¿no? Ese es el pensamiento físico del problema, ¿no? Bueno, tengo la fuerza externa, es pequeña, eso debe ser casi un solitón. Tal vez A varía un poco, tal vez Phi varía un poco, pero no va a ser tanto, ¿no? Entonces, justamente así pensamos y buscamos por una solución que es de esa forma. Consideramos como la forma de solitón, pero que la amplitud ahora depende del tiempo y la constante que multiplicaba phi ahora varía. O sea, el solitón puede quedarse más ancho o más corto. Y ahí, ¿qué hacemos, no? Consideramos una expansión asintótica, o sea, buscamos un candidato a solución que se puede expandir como una serie y sustituimos en la ecuación diferencial parcial. Y ahí hacemos un montón de cuentas. ¿Y qué necesitamos para identificar un solitón? Necesitamos cómo va a ser su amplitud y dónde va a ser su posición. Después de sustituir todos esos términos en la ecuación diferencial parcial, obtenemos un sistema dinámico. Un sistema dinámico inicialmente complejo, ¿no? Pero un sistema dinámico es más sencillo que una ecuación diferencial parcial. Y todavía el sistema dinámico puede ser simplificado. ¿Por qué? Porque si consideramos, por ejemplo, que el forzante es mucho más ancho que nuestro solitón, podemos aproximar el solitón como una delta de Dirac. Entonces ahí estamos mezclando ideas, no estamos considerando expansiones formales, matemáticas, con algunas ideas físicas para poder hacer un avance en el campo, ¿no? Entonces salimos de acá y con esa idea que el solitón es corto comparado con el forzante externo, salimos de acá y llegamos a ese sistema dinámico. Aquí son el retrato de fases del sistema dinámico. Entonces la ecuación nos dice que hay un punto de centro, o sea, un punto que el solitón está en equilibrio con la fuerza externa, pero si salimos un poquito de ese punto, el solitón va a rebotar sobre la fuerza externa, se va a quedar oscilando back and forth. Tenemos también un punto de celda, si el solitón tiene amplitud negativa, ¿no? Si es un solitón de depresión, y en ese punto cualquier perturbación, el solitón se va a escapar de la fuerza externa, ¿no? Lo que pasa cerca de cero no hace sentido físico, porque el solitón no puede cambiar de polaridad, porque la ecuación diferencial parcial dice que no pueden debido a la conservación de masa. Aquí son algunas verificaciones numéricas comparando el modelo, el sistema dinámico con la ecuación diferencial parcial. En el punto de Silla vemos que la onda realmente viaja, ¿no? Y para puntos cerca del punto de centro descrito por el sistema dinámico, la onda rebota por largos tiempos, pero al final esa onda se va a escapar. Entonces, el análisis asintótico, para tener más precisión, deberíamos llegar hasta orden epsilon. Perdón, sí, hasta orden epsilon. Y ahí tendremos el resultado más complejo. Pero las cuentas se quedan cada vez más difíciles. Cada vez que quieres obtener un 0, 1 o 2, las cuentas van creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, en ese trabajo nosotros obtuvimos la solución de primer orden y un trabajo posterior es considerar la solución hasta orden epsilon. Es algo que pretendemos hacer con algún estudiante que le guste hacer cuentas, ¿no? En ese otro trabajo hemos considerado el problema para la ecuación de Chamel. La ecuación de Chamel inicialmente no tiene ese módulo, ¿ya? La ecuación de Chamel apareció en 1975 con el profesor Hans Chamel en la física de plasmas, donde deduce condiciones para el atrapamiento de un electrón. Y
hizo esa ecuación y bueno, nosotros estábamos interesados en estudiar las propiedades matemáticas de esa ecuación. Y resultados análogos han obtenidos. La teoría asintótica predice un sistema dinámico que dice que el sistema dinámico tiene un centro, pero la solución numérica dice que no es un centro, es una espiral, ¿no? Entonces, de nuevo, para ese sistema dinámico necesitamos ir a un orden más alto, ¿no? Entonces, otro estudiante puede hacer esa cuenta también, ¿no? Y también hemos encontrado el régimen balístico, que el solitón se aproxima del punto de Silla y entonces es rebotado hacia otra dirección. Y con la ecuación de Whittingham en ese trabajo no se puede hacer nada de teoría asintótica porque la ecuación de Whittingham es más compleja porque la dispersión está definida como un operador no local. Pero lo que he podido averiguar acá es que hay la generación de esas ondas que se quedan atrapadas si tenemos una distribución de presión que acelera. Entonces, una onda es generada hasta que llega a una amplitud límite y se escapa. O si empezamos con una onda y una distribución de presión que desacelera, esa onda ella escapa. Esas son algunas referencias de trabajos en esa línea que fueron hechas en los últimos 3 años. Y bueno, por último, lo que quería hablar es la parte de trayectorias de partículas. El estudio de trayectorias de partículas es un estudio que empezó en 1800 y alguna cosa con Stokes. Y fue todo para las ecuaciones lineales y con el avance de la computación el estudio empezó a ser hecho de manera numérica, ¿no? Entonces el trabajo empezó con Roberto en 2014, la idea, y cuando terminé mi tesis de doctorado, André me dijo, Marcelo, ¿por qué no hablas con Roberto? Tú has estudiado la parte de la superficie, Roberto ha estudiado cómo entender el campo de velocidades abajo, ustedes se pueden juntar y hacer un trabajo de eso, ¿no? Y ahí hemos trabajado en un montón de cosas diferentes después a lo largo de los años. Tao y Alex fueron estudiantes de Paul, David también fue estudiante de André, y Kochurin y Zubarev son profesores de la Russian Academy of Sciences que trabajan con campos eléctricos, están estudiando trayectorias de partículas bajo el efecto de campos eléctricos horizontales y verticales. Entonces nos hemos juntado, inicialmente nos juntamos acá, después con Tao, que también hace la parte de campos eléctricos, y después con Zubarev y Kochurin. Entonces, ¿cuál es la idea de ese problema, no? Tenemos aquí una onda inicial y una partícula. Fijamos esa partícula. Y queremos saber cómo esa partícula va a sentir el efecto de una onda cuando esa onda pasa por esa partícula. Son dos casos son considerados. El caso que tenemos un flujo irrotacional, en el sentido de cálculo, que el rotacional del campo de velocidad es 0, y el caso que el flujo tiene vorticidad constante. O sea, en el curso de cálculo calculas el rotacional del campo de velocidad, se da constante, entonces estamos en ese caso. Ese caso es interesante porque aparece lo que decimos punto de estancamiento, que es un punto que la velocidad es nula dentro del fluido. Y eso tiene importantes significados físicos, que es conocido en la literatura, ¿no? En 2010 fueron descritas qué tipo de trayectorias pueden pasar con el deslocamiento de una onda en una partícula. Esos resultados fueron probados para la teoría lineal. No lineal todavía sigue en abierto el problema, ¿no? Entonces pueden haber lacios o trayectorias cerradas si es que la onda se propaga en una dirección y tenemos una corriente propagando en dirección opuesta. En 2014, en el trabajo de Nashvin y Ribeiro, ellos han encontrado evidencias que se puede hacer trayectorias que son no suaves. Y bueno, ¿y cómo se estudia ese problema, no? Porque acá solo lo he formulado, pero ¿cómo se estudia ese problema, no? Entonces, la idea de solucionar, para estudiar la trayectoria de partículas, tenemos que solucionar esa ecuación diferencial parcial, ese sistema de ecuación diferencial parcial. Y la frontera, no sabemos quién es. Entonces, es un problema de ecuación diferencial parcial que tenemos frontera que depende del tiempo y no la conocemos.
Entonces es un problema extremadamente difícil de solucionar como está escrito aquí, ¿no? Y bueno, la idea para solucionar ese problema apareció en 1996 con Yashchenko y un grupo de matemáticos rusos que han considerado inicialmente el problema cuando la batimetría era plana. Entonces, ¿qué han hecho, no? Han utilizado un mapeamiento conforme, existe un teorema de análisis complejo que dice que se puede mapear un dominio y otro bajo algunas condiciones. Entonces, eso han hecho. Y basados en ese mapeamiento han simplificado esas ecuaciones en un dominio conforme. Pero han considerado el fondo plano ahí. En 2003, Nashvin ha considerado el problema como un fondo ya no plano, pero su mapeamiento era simplemente de la región y igual a 0, perdón, y igual a 0 hasta el fondo, y era mapeado en ese rectángulo. Y lo que pasaba cuando no consideraba toda la región es que los coeficientes de esa ecuación se volvían no constantes. Y ahí es otro problema para solucionar numéricamente porque ya no tendríamos la superficie libre en la frontera, pero tendríamos coeficientes que dependen de constantes, de coeficientes que no son constantes. Y eso es otro problema para solucionar numéricamente. Y ahí, en mi trabajo de tesis, lo que he hecho fue considerar el dominio completo y hacer el mapeamiento de una vez. Pero el punto ahí es que no se puede solucionar las ecuaciones de manera explícita. Aparecen ecuaciones implícitas y para solucionar ecuaciones implícitas se tiene que tener un método numérico que sea eficiente. ¿Y cómo se ven esas ecuaciones? Para ese caso, se ven de esa manera. Ahí ustedes pueden mirar, pero esas ecuaciones están feas, ¿no? Sí, están feas, pero acá ya no hay condición de frontera libre. Esa es una ecuación diferencial ordinaria si pensamos que el parámetro Xi está fijo. Perdón, el parámetro K. Si el parámetro K está fijo, es como si tuviésemos una ecuación diferencial ordinaria, pero que varía con un parámetro continuo. O sea, tenemos que solucionar infinitas ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Y recientemente con un estudiante de Roberto, João Vitor Parada, hemos solucionado el problema por completo. Hemos considerado ahora que la batimetría dependía de X y también dependía de tiempo. Y João trabajó bastante duro en el problema, es un estudiante de maestría y ha podido solucionar el problema y por solucionar el problema ganó el premio de mejor tesis de Brasil. Aquí son un video, como vemos las trayectorias de las partículas a partir de simulaciones numéricas para el problema anterior. En ese caso tenemos una corriente que está en contra de la dirección que la onda se propaga, entonces puede haber trayectorias cerradas. Ahora, cuando vemos esa simulación numérica nos preguntamos, ya, pero eso pasa también en un experimento, y la respuesta es que sí. Acá vemos el mismo problema, pero siendo hecho de manera experimental. Y vemos las trayectorias de las partículas. Infelizmente en el video no había como trazar, ¿no? Pero se ve exactamente la misma cosa. Entonces las simulaciones numéricas están de acuerdo con los experimentos, esa es la parte buena. Aquí es el caso que tenemos, que el flujo es rotacional, pero con verticidad constante, y aparecen esas estructuras que nosotros llamamos de Kelvin Cat's Eye, que es esa estructura que parece un ojo de gato. Y son regiones donde hay un punto de estancamiento, ese punto está parado, y las trayectorias a su alrededor son cerradas. Entonces, el trabajo que apareció con Roberto después de mi tesis de doctorado fue ese en colaboración con Nashvin, que hemos considerado diferentes, una nube de puntos para ver la estructura, pero ahora el sistema no es más autónomo, es un sistema que depende del tiempo, y hemos querido estudiar si esa estructura era robusta, ¿no? Acá vemos, acá es un referencial del laboratorio, y acá el referencial que la onda se está moviendo. Roberto dice que acá es como un hombrecito saltitante, ¿no? Que parece, ese montón de partículas parece una persona saltando a la topografía. Y la estructura es bastante estable desde que la topografía no varía de manera rápida. Si la topografía varía muy rápido, si la frecuencia de los picos acá aumenta mucho, esta estructura puede ser destruida. Y bueno, una vez que hemos estudiado el problema desde el punto de vista
ecuaciones diferenciales parciales, de ondas acuáticas. Nos hemos dedicado a estudiar la eficiencia de nuestro método numérico, y el método numérico que era utilizado en la literatura inicialmente era el método Schwarz-Christoffel, que aparece en MATLAB, y para calcular el mapeamiento conforme, ese método lleva alrededor de 500 segundos si la topografía es de ese tipo, una topografía suave con bastante variable. Y nosotros hemos podido reducir el tiempo de 5.000 segundos para 0.1 segundos. Y los resultados fueron publicados en ese artículo. Entonces hemos podido obtener un algoritmo bastante eficiente. Y por último, quería comentarles un poco de esa parte de trayectorias de partículas, pero ahora en un fluido dieléctrico conductor. Entonces en ese problema tenemos un fluido dieléctrico, un gas conductor, dos placas de electrodo que actúan un campo eléctrico horizontal. Entonces nos hemos juntado con Tao y Doak. Las ecuaciones son bastante parecidas, un poco más complejas porque hay un acoplamiento dado por las ecuaciones de Maxwell, ya que hay un campo eléctrico. Pero la técnica para solucionar también es el mapeamiento conforme con algunas adaptaciones. Y hemos podido detectar la bifurcación del problema de acuerdo con el parámetro, la intensidad del campo eléctrico horizontal. Entonces, dependiendo del problema, no hay punto de estancamiento, o sea, no hay un punto de equilibrio. Aumentamos la intensidad del campo eléctrico, aparece inicialmente un punto de estancamiento en el fondo. Aumentamos más el campo eléctrico, ese punto de estancamiento se bifurca en dos puntos de silla en el fondo y un punto de centro que está alineado con la cresta de la onda, y a medida que aumentamos más el campo eléctrico, esos puntos suben hasta la superficie, ¿no? Una pregunta que nos han hecho hasta en la revisión del artículo es si podríamos hacer algo para ese punto de silla subir hasta la superficie, ¿no? En el método numérico que nosotros utilizamos no era posible, el método no convergía, pero es algo que se puede explorar también. En ese otro artículo con Kochurin, hemos considerado el problema con placas con electrodos verticales, y ahí el campo horizontal que está actuando es un campo, perdón, el campo eléctrico que actúa es un campo horizontal. Y primeramente estudiamos solamente la parte de la superficie, y hemos verificado que hay la formación de burbujas. Y se puede estudiar burbujas porque estamos considerando el mapeamiento conforme, y el mapeamiento conforme, nuestra solución, no necesita ser gráfico de función. Y recientemente, bueno, hace 5 días creo, el artículo con lo que pasa abajo fue publicado en colaboración con el profesor Zubarev, ¿no? Entonces, en ese artículo de superficie, Roberto Kochurin y yo, y en la parte de abajo que estaba pasando con Zubarev. Ese tipo de problema puede ser estudiado con las ecuaciones completas, que es un problema más difícil, pero se puede estudiar con ecuaciones reducidas también. Utilizando las expansiones asintóticas podemos simplificar todas esas ecuaciones de cierta manera que se ve acá. Está todo compactado acá. Y para esa parte, por ejemplo, se puede probar teoremas, ¿no? Entonces la idea, por ejemplo, es que alguien de sistemas dinámicos quiera trabajar para poder verificar la existencia del punto de centro, del punto de silla, pero matemáticamente, no solamente numéricamente, y comparar los resultados con datos numéricos. En ese artículo yo consideré ondas de gravedad y capilaridad, he hecho expansiones asintóticas para obtener el retraso de fases bajo la onda. Entonces, acá vemos la bifurcación que pasa bajo esa onda. Entonces tenemos varios puntos de centro y puntos de silla. Y dependiendo de la intensidad, de la vorticidad, del problema que también tenía vorticidad constante, la bifurcación aparece en otros puntos en nuestro problema. Y por último, en ese artículo controverso, también con modelo reducido, hemos podido encontrar esa bifurcación del fluido y la aparición de una esquina. Entonces, de nuevo, el sistema dinámico para estudiar ese problema es bastante parecido con ese. Nosotros no hemos probado si ese punto de hecho es un punto de esquina,
pero es algo que se puede estudiar con conocimientos de sistemas dinámicos, ¿no? Bueno, esas son algunas referencias con respecto a trayectorias de partículas. Algunos artículos están bajo revisión y hay algunos proyectos también. Muchas cosas de acá se puede estudiar con estudiantes, trabajar con profesores de otras áreas también. En particular, por ejemplo, las ecuaciones de Boussinesq. El artículo que mostré inicialmente de la Physics Letters, el fondo era plano, pero se puede preguntar qué pasa si el fondo no es plano, ¿no? Entonces es un proyecto que ya pensé en realizar con un estudiante, un proyecto de tesis. Bueno, eso era todo lo que tenía para hablar, creo que hablé demasiado, pero gracias.